Debutó con apenas 18 años y deslumbró con una zurda mágica que lo hizo viral. Lo compararon con Messi, le dieron la 10 de Chivas, fue campeón de Liga, Copa y Supercopa. Todos hablaban del nuevo crack mexicano. Pero hoy, con 31 años, su nombre ya no aparece en las alineaciones de la Liga MX, sino en un equipo de la talacha llamado Chivas MV. Acaba de ser anunciado como el refuerzo estrella de la Copa Navidad 2025, un torneo amateur que se juega en Barra de Navidad, Jalisco. Pero la verdad real detrás de su decisión está dejando a todos impactados. Este es el triste final de la Chofis López y lo que estás por ver, no lo vas a poder creer. El talento que se perdió en el camino. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que conocer quién fue realmente Javier Eduardo López. Porque este no es un jugador del montón que nunca tuvo oportunidades. Este es un canterano de Chivas que lo tuvo todo para convertirse en leyenda y lo echó a perder con sus propias manos. Javier Eduardo López Ramírez nació el 17 de septiembre de 1994 en Torreón, Coahuila. Desde niño mostró algo distinto. No era el más alto ni el más fuerte, pero cuando el balón le llegaba a los pies, todos volteaban a verlo. Llegó a las fuerzas básicas de Chivas casi por insistencia. Su primera visoría fue un desastre. Tocó el balón apenas 2 veces y fue rechazado. Pero le dieron una segunda oportunidad y ahí sí lo aceptaron. Una vez dentro, su zurda empezó a hablar por él. Técnicamente era un fuera de serie, gambeta corta, visión, golpeo suave y preciso. Benjamín Galindo lo subió al primer equipo en 2013 con apenas 18 años. Jugó 3 partidos con muy pocos minutos, nada especial, pero ya estaba ahí, ya era profesional. Después, con el Chepo de la Torre su carrera se estancó, lo regresaron a la sub-20 y pasó 2 años sin ver luz. Hasta que llegó Matías Almeida, el argentino lo vio entrenar y supo de inmediato que ahí había oro. Le dio confianza, minutos, protagonismo. Y la Chofis respondió. Su explosión llegó en un partido ante Monterrey, entró de cambio y metió 2 golazos con la zurda. El estadio se volvió loco, los comentaristas empezaron a inflarlo y México entero se aprendió su apodo. La Chofis se volvió viral, lo compararon con Messi, le dieron la 10, le hicieron notas, entrevistas, portadas. Tenía fama, talento y una promesa enorme, convertirse en el próximo gran ídolo del Guadalajara. Bajo la dirección de Almeida, Chivas vivió su mejor época en años. Ganaron Copa MX, Supercopa y la Liga en 2017. Aportaba goles, asistencias, desbordes. Y aunque no era regular, tenía ese algo que no se entrena. En total con Chivas disputó 192 partidos, marcó 24 goles y dio 12 asistencias. Levantó 5 títulos, una Liga MX, 2 Copas MX, una Supercopa MX y la Conca Champions. Todo antes de cumplir 25 años. Pero en cuanto más alto estaba, más empezaron a pesarle los focos. No todos saben lidiar con la fama, algunos la usan de impulso, otros se ahogan en ella. Y la historia de la Chofis, que parecía una de superación y gloria, empezaba a torcerse de a poco. La salida de Matías Almeida en 2018 fue más que un simple cambio de técnico. Para la Chofis fue un punto de quiebre. El pelado era su protector, su guía, el único que parecía entenderlo y mantenerlo enfocado. Cuando se fue, todo se empezó a desmoronar. El vestidor de Chivas se quedó sin liderazgo, el equipo entró en crisis, y Javier Eduardo López, sin ese respaldo que lo cubría, empezó a mostrar una cara que pocos conocían. Ya no era solo el bajón futbolístico, era la actitud. Distante, cerrado, sin ganas de escuchar. Paco Gabriel de Anda, entonces director deportivo, intentó acercarse para entender qué pasaba, pero se topó con una muralla. Nunca pude comunicarme con él, confesó tiempo después. Chofis no respondía llamadas, no atendía a nadie, se encerró en sí mismo como si ya no le importara nada. Y eso, en un equipo grande, se paga caro. En los entrenamientos la tensión subía, se peleó con el Aris Hernández, un roce que tuvo que ser separado por otros compañeros. Dentro del grupo su presencia empezó a incomodar, ya no era el joven callado con talento, ahora era un jugador que empezaba a generar conflicto. Las redes sociales se le voltearon, los abucheos en el estadio se hicieron costumbre. Y en vez de asumir responsabilidades se defendía con excusas, que si la ropa le quedaba grande, que si lo trataban diferente, que si otros también jugaban mal. Pero lo peor apenas estaba por venir. Todo comenzó con un video que le dio la vuelta a las redes, una escena en la que aparecía en una alberca, en plena fiesta, rodeado de mujeres semidesnudas, alcohol y amigos pasándola de lujo. El escándalo fue tal que el club tuvo que actuar de inmediato, lo multaron,
Pero no pasó de ahí. Fue solo una llamada de atención más, una más en su historial, como si esas sanciones económicas fueran apenas cosquillas para alguien que vivía bajo el manto de la fama. Desde entonces las cosas se complicaron aún más. Empezó a quedarse en la banca, a perder ritmo y a recibir críticas por su evidente baja forma. Muchos lo acusaban de estar pasado de peso, lento, fuera de forma. Él se defendía como podía, incluso llegó a decir que era culpa de la ropa, que la camiseta le quedaba grande. Pero las imágenes hablaban por sí solas. Ya no era ese joven ágil y ligero que se colaba entre defensas, sino uno que apenas podía sostener la exigencia de un partido completo. El 2020 lo expuso aún más. Con el mundo paralizado por la pandemia, mientras miles de personas respetaban la cuarentena, la Chofis fue captado en una fiesta, celebrando sin cubrebocas ni precauciones, justo en uno de los momentos más críticos. El video, subido por su pareja, generó un enojo brutal. No solo rompió las reglas del club y de la liga, también rompió con la poca paciencia que le quedaba a la afición. El castigo fue económico, unos $19,000, pero más allá de la multa quedó claro que Eduardo López no estaba entendiendo lo que significaba ser profesional. Lo más grave, sin embargo, vendría poco después. En noviembre de ese mismo año, el club anunció la separación de varios jugadores tras una fiesta que terminó con una denuncia de abuso. Aunque él no fue señalado directamente en la investigación, su presencia en ese evento fue suficiente para que Chivas decidiera apartarlo definitivamente del equipo. Ya era demasiado. Su historial no dejaba margen para el beneficio de la duda. Fue enviado a entrenar con la sub-20, quedó en la lista de transferibles y por primera vez parecía que se le cerraban todas las puertas. En lugar de hacer autocrítica salió a tirar dardos, cuestionó a sus excompañeros, al club, a la directiva. Rompió el código no escrito del vestidor. Y eso, en un equipo como Chivas, pesa. No solo era un jugador indisciplinado, ahora también era visto como un elemento tóxico. Sin opciones en México apareció un viejo conocido, Matías Almeida. El técnico argentino lo rescató una vez más y se lo llevó a San José Earthquakes en la MLS. Y otra vez, al principio, todo parecía mejorar. En 2021 tuvo un gran torneo, con 12 goles y un mes de septiembre brillante, siendo incluso elegido como el mejor del mes en la liga. Todos pensaron que por fin había madurado, que la última caída le había servido. Pero la historia volvió a repetirse. Al año siguiente los reportes desde Estados Unidos hablaban de que salía de noche, que llegaba en mal estado a entrenar, que no se cuidaba como debía. Las lesiones empezaron a aparecer y el nivel se desplomó. El club decidió no comprar su carta y tuvo que volver a México. Pachuca lo recibió con los brazos abiertos y durante la apertura 2022 mostró una versión más enfocada. Jugó bien, fue importante en liguilla, metió goles claves y levantó el título. Parecía, ahora sí, su redención. Pero como ya era costumbre, el brillo le duró poco. Al siguiente torneo su presencia en el campo fue casi nula, apenas jugó 600 minutos en toda la temporada. Oficialmente se hablaba de lesiones, pero tras bambalinas lo de siempre, problemas físicos, falta de disciplina, nula autocrítica. En una evaluación interna se reveló que estaba 11 kilos arriba de su peso ideal. En cualquier liga eso es inaceptable, pero en una institución como Pachuca aún más. Guillermo Almada, un técnico que no perdona esos detalles, lo apartó del plantel por lo que describieron como temas particulares. El anuncio inesperado. El pasado 18 de diciembre, las redes sociales explotaron cuando la cuenta de Facebook La Reina de la Talacha publicó algo que parecía broma de mal gusto. Ahí estaba Javier Eduardo López, sonriente, con la playera rojiblanca de Chivas MV puesta, anunciado como el bombazo de la primera edición de la Copa Navidad 2025. El comunicado decía cosas grandilocuentes. Talento, experiencia y jerarquía llegan a la cancha. La mesa está puesta. Chivas MV va por todo con la Chofis. Como si estuvieran fichando a un crack europeo para un mundial de clubes, cuando en realidad era un torneo amateur que se juega en el campo José Moreno Miranda los días 20 y 21 de diciembre. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos lo apoyaron, dijeron que qué bueno que se mantiene activo, que bien por el que sigue haciendo lo que le gusta. Pero la mayoría no pudo evitar el morbo, la burla, la pregunta que todos nos hicimos: ¿cómo llegó hasta aquí el que fue comparado con Messi? ¿Cómo el mismo que levantó 5 títulos con Chivas, que brilló en la MLS, que fue campeón con Pachuca, terminó fichando para un equipo de Talacha? Porque hay que decirlo sin vueltas, la Copa Navidad no es un torneo profesional. Es balompié llanero, de esos donde se juntan equipos de amigos, donde los patrocinadores son negocios locales, donde las porterías apenas tienen red.
Chivas MV no es un club con instalaciones de alto rendimiento, no es un proyecto deportivo serio, es literalmente un equipo amateur que fichó a la Chofis como gancho mediático para generar ruido. Y funcionó, porque todo México volteó a ver, no por admiración sino por lástima. El contraste es tan brutal que duele, porque hace apenas 3 años estaba levantando la CONCACHAMPIONS con Pachuca, y hoy está siendo anunciado en Facebook como si fuera un fichaje de ensueño para un torneo del que nadie fuera de barra de Navidad va a acordarse. Y aunque el anuncio oficial dice que regresa a Chivas, la realidad es que no es el Guadalajara de verdad, es Chivas MV, un equipo amateur que solo comparte el nombre y los colores. Es como si Messi fichara con Barcelona SC de Ecuador y los medios lo vendieran como Messi regresa al Barcelona. Técnicamente cierto, pero completamente engañoso. Y la Chofis lo sabe que esto no es un regreso triunfal, sabe que esto es el fondo del barril. Pero lo aceptó de todas formas, porque literalmente no tenía otra opción. Los verdaderos motivos. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que retroceder apenas 2 meses, al 23 de octubre de 2025. Ese día Pachuca publicó un comunicado frío donde informaba que de mutuo acuerdo Javier Eduardo López dejaba de ser jugador de la institución. Ni una palabra sobre los motivos reales, solo agradecimientos genéricos por su dedicación, esfuerzo y compromiso. El típico comunicado corporativo que los clubes mandan cuando ya no quieren ensuciar su nombre explicando por qué echaron a alguien. Oficialmente se dijo que fue decisión de ambas partes, que López pidió la rescisión de su contrato para buscar nuevas oportunidades. El comunicador Raimundo González reportó que la Chofis ya no estaba feliz en Pachuca, que como tenía poca actividad decidió pedir su salida, que no fue por indisciplinas ni problemas de peso. Pero cualquiera que conoce la trayectoria de este jugador sabe que esa versión oficial no cuenta ni la mitad de la historia. Durante la Apertura 2025, Chofis apenas jugó 83 minutos en 4 partidos, ninguno como titular, sin un solo gol ni una sola asistencia. Guillermo Almada, el mismo técnico que lo había rescatado cuando llegó a Pachuca en 2022, lo borró completamente del plantel. Y cuando Almada se fue y llegó Jaime Lozano, la situación empeoró. Jimmy ni siquiera lo convocó en los últimos 5 partidos del torneo. Era como si el jugador no existiera, como si fuera un fantasma deambulando por las instalaciones sin que nadie le prestara atención. Y no era la primera vez que Pachuca lo apartaba del equipo. En julio de 2024 Almada ya lo había dado de baja por temas particulares. Esa frase tan vaga que usan los clubes cuando no quieren decir abiertamente problemas de actitud o falta de profesionalismo. Lo reintegraron después de unas semanas, pero el mensaje quedó claro. Chofis estaba en la cuerda floja y al menor problema se iba. Cuando salió de Pachuca en octubre hubo esperanza. Medios como Mediotiempo reportaron que había interés de un club de Arabia Saudita, que las negociaciones se habían reactivado, que su condición de agente libre facilitaba todo. Incluso se especuló que podía irse a la USL en Estados Unidos, la segunda división donde varios mexicanos han encontrado un retiro digno. La afición se ilusionó, pensaron que quizás todavía tenía una carta por jugar, que un equipo árabe con dinero podía darle esa última oportunidad de cerrar su carrera con dignidad. Pero las semanas pasaron, noviembre llegó, diciembre también, y el fichaje con Arabia Saudita nunca se concretó. Tampoco apareció ninguna oferta de la USL, ni de la MLS, ni de ningún club de la Liga MX. Nada. El silencio era ensordecedor. Y mientras el mercado de fichajes avanzaba, con jugadores moviéndose de un club a otro, cerrando contratos, anunciándose nuevos proyectos, la Chofis seguía en el limbo, entrenando solo, esperando un teléfono que nunca sonó. Y aquí viene la parte que pocos quieren aceptar. A sus 31 años, con su historial de indisciplinas, con su fama de jugador problemático, Javier Eduardo López ya no es una opción atractiva para ningún club profesional. No importa que tenga talento, no importa que alguna vez haya sido bueno, lo que importa es que los clubes ya no confían en él. Ya no quieren arriesgarse con un jugador que cada 6 meses genera problemas, que llega pasado de peso a las pretemporadas, que no se cuida como debería, que prefiere otras cosas al profesionalismo. El verdadero motivo de que la Chofis López esté jugando en la talacha es simple y brutal: nunca aprendió. Nunca entendió que el talento sin disciplina no sirve para nada a largo plazo. Cada vez que lo echaban de un equipo aparecía alguien que lo rescataba, le daba una nueva oportunidad, y él respondía bien por unos meses. Pero apenas firmaba el contrato, apenas se sentía seguro, volvía a lo mismo. Volvía a descuidarse, a llegar pasado de peso, a no tomarse en serio su profesión. Y lo peor es que siempre tuvo excusas. Cuando lo abucheaban en Chivas decía que era culpa de la ropa, que la camiseta le quedaba grande.
Cuando lo multaron por la fiesta en pandemia se victimizó, dijo que lo trataban diferente. Cuando lo echaron de San José culpó a las lesiones. Cuando Pachuca lo apartó nunca salió a dar la cara, nunca asumió responsabilidad. Siempre fue culpa de otros, del técnico, del club, de las circunstancias, pero nunca de él mismo. Su triste final. Fue entonces cuando apareció Chivas CMV, un equipo amateur que competiría en la Copa Navidad 2025, un torneo de talacha en Barra de Navidad. Le ofrecieron ser el refuerzo estrella, el nombre que generara ruido, el gancho mediático para que la gente volteara a ver el torneo. Y la Chofis aceptó. No porque quisiera jugar en la talacha, no porque soñara con competir en canchas municipales, sino porque literalmente no tenía otra opción. Después de esperar 2 meses como agente libre, ningún club profesional lo buscó. Ningún equipo de la Liga MX, de la MLS, de la USL, de Arabia Saudita, de ningún lado le ofreció un contrato. Y cuando te quedas sin opciones, cuando llevas 2 meses sin jugar, cuando sientes que tu carrera se está muriendo en vida, aceptas lo que sea. Aceptas jugar en un torneo amateur solo para mantenerte activo, para no perder el ritmo, para sentir que todavía eres futbolista. Aceptas ponerte una playera que dice Chivas CMV sabiendo que no es el Guadalajara de verdad, sabiendo que estás jugando en la talacha, sabiendo que todo México te va a ver con lástima. Pero lo aceptas, porque la alternativa es peor. La alternativa es retirarte a los 31 años sin haber cumplido ni la mitad de tu potencial, sin haber llegado a la selección mexicana, sin haber triunfado en Europa, sin haber sido el crack que todos pensaron que serías. Hoy, mientras este video se publica, la Chofis López ya jugó sus primeros partidos con Chivas CMV en la Copa Navidad. El equipo ganó 1-0 a Guerreros FC y 4-1 a Nietos del Árabe. 2 victorias en un torneo amateur que nadie fuera de Barra de Navidad está siguiendo con atención. No hay transmisiones de televisión, no hay crónicas deportivas, no hay análisis tácticos. Solo videos grabados con celulares que se suben a Facebook, donde se ve a un jugador que alguna vez fue comparado con Messi corriendo en una cancha de tierra contra equipos que ni siquiera tienen nombre profesional. Y mientras él juega ahí, el resto del fútbol mexicano sigue su curso. El Clausura 2026 está por arrancar, los equipos están cerrando fichajes, moviendo piezas, armando planteles. Jugadores de su edad, como Orbelín Pineda, están regresando a la Liga MX después de pasar por Europa. Otros, como Raúl Jiménez, siguen dando pelea en la Premier League. Incluso jugadores que nunca tuvieron su talento están teniendo carreras más largas y exitosas que él, simplemente porque se cuidaron, porque fueron profesionales, porque entendieron que el talento solo no alcanza. La Chofis López pudo haber sido todo eso y más. Pudo haber jugado en Europa, pudo haber sido titular indiscutible en la selección mexicana, pudo haber sido leyenda de Chivas, pudo haber triunfado donde quisiera. Pero eligió el camino fácil, el de la fiesta, el de no cuidarse, el de vivir el día a día sin pensar en el mañana. Y ahora está pagando las consecuencias de cada decisión equivocada, de cada oportunidad desperdiciada, de cada vez que eligió todo menos el fútbol. A sus 31 años, cuando otros jugadores están en su mejor momento, él está jugando en torneos de talacha. Cuando debería estar peleando por un lugar en la liguilla de la Liga MX, está compitiendo en la Copa Navidad. Cuando debería estar ganando millones en Arabia Saudita o en Europa, está cobrando lo que sea que le pague un equipo amateur de Guadalajara. Este no es un jugador buscando mantenerse activo mientras llega una oferta grande. Esto es un jugador cuya carrera profesional ya terminó. Y lo que estamos viendo es solo el epílogo triste de una historia que pudo haber sido épica. Hoy, después de tantos tropiezos, parece querer volver jugando en la talacha. Pero ya no hay margen para más excusas, ni espacio para más engaños. La Chofis ya no está empezando, está terminando. Y mientras intenta arañar sus últimos años como futbolista en torneos amateurs, todos nos hacemos la misma pregunta. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que la Chofis López todavía pueda regresar al fútbol profesional? ¿O la Copa Navidad 2025 es el punto final de su carrera? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras. Tal como es el caso de Carlos Vela, que sí supo aprovechar sus oportunidades y llegó a la cima. Si te interesa conocer esas historias inspiradoras, te las dejo por aquí, no te las puedes perder.